Muy buenas tardes, acá con el pastor, agradeciéndole grandemente su enorme paciencia porque la primera grabación fue fallada en cuanto al audio. Pastor Jesús, sus saludos para la radio. Buenas tardes a todos los oyentes. Gracias, hermano Richard, por la invitación. Y esperamos que este tiempo que vamos a pasar conversando acá pues sea de bendición para cada uno de los oyentes de esta prestigiosa emisora. Gracias. Pastor, comentaba con mi familia el don que tiene usted, el don que tiene, porque ya nos conocemos, de predicar la palabra, la preparación que tiene. Y quisiera saber, dentro de este largo caminar, porque el público no lo conoce, yo sí, cómo Cristo transforma su vida y a qué edad. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Jesús Manuel Marín. Nací en Barrancas de Orinoco, estado Monagas. A la edad de 9 años recibí a Cristo como mi Salvador personal y me bauticé a la edad de 13 años. Sin embargo, prácticamente nací en la iglesia evangélica porque mi madre recibió a Cristo estando embarazada. Y cuando ella dio a luz, pues ya ellos eran cristianos, ya eran miembros de iglesia, de la primera iglesia bautista de Tucupita, territorio del Tamacuro. Y bueno, comencé a estar dentro de la iglesia, sí, a la edad de 9 años, participando en las clases de los niños, en las actividades infantiles. Luego, como adolescente, pues también me incorporé al trabajo de la iglesia. Mi papá asumió el pastorado, tenía yo como 9 años, 9, 10 años, cuando él asumió el pastorado. Y bueno, Dios ha ido haciendo la obra en mi vida. A pesar de haber nacido en el Evangelio, era un pecador y tenía que reconocer mis pecados y pedirle perdón a Dios por mis pecados. Me asombró dos cosas de usted. A mí me cuesta aceptar la palabra pobreza. Me cuesta mucho. Porque a pesar que el Señor me llamó en tal, digamos, en tal condición, nunca le he sentido como tal. ¿De acuerdo? Pero escuché algo de usted que iba a predicar la palabra de Dios sin poner en primer lugar, ¿sabes qué? Vamos a ir a predicar la palabra de Dios y ahora tú tienes que cocinar, etcétera. Sino que primeramente hacía la labor y si Dios proveía, bien. Ese grado de confianza en la palabra de Dios, porque Él dice buscar el reino de Dios y lo demás te doy por añadidura, me llama la atención. Amén. Por eso quisiera que me comparta. Bueno, principalmente mi llamado al pastorado ocurrió un 17 de septiembre del año 1978 y la persona que me encaminó en el pastorado fue el reverendo Manuel Simón de Armas Gómez, pastor de la primera iglesia bautista de Venezuela, que está ubicada en Acarigua, estado Portuguesa. Cuando él nos llamó al pastorado, éramos varias personas que estábamos dentro del grupo y él nos hizo la siguiente invitación. Nos dijo, el que quiera pasar necesidad conmigo, el que quiera desgastar sus zapatos conmigo, el que quiera servir al Señor sin esperar ninguna recompensa, pasen adelante. Y bueno, pasamos 7 hombres ese día. Y esos 7 hombres, algunos ya tenían su trabajo particular, abandonaron su trabajo para incorporarse de lleno al trabajo evangelístico, que fue el primer llamado que Dios nos hizo, a evangelizar persona a persona, en las calles, casa por casa. Y ese trabajo lo desarrollamos por muchos años en la ciudad de Acarigua y fuera de Acarigua, fuera del estado portugués. Dios, desde el primer día que nos llamó, nunca nos ofreció dinero, nunca nos ofreció riqueza, aunque yo entiendo que la actitud de pobreza la tiene uno. Dios no es un Dios pobre, Dios es un Dios multimillonario. Aunque nosotros decimos aquí en la tierra que el hombre más millonario es Elon Musk, pero Dios es más millonario que él. Dios es dueño de todo. Dios es el dueño del Monte Everest, Dios es el dueño del Salto Ángel, Dios es el dueño de todo. Entonces, Él nos ofrece siempre
suplir toda necesidad de nosotros, si lo buscamos a Él primeramente. Y en todo mi ministerio de 45 años de ministerio pastoral, yo lo he experimentado, la provisión de Dios en todas las cosas que yo hacía. Nunca predominó cuánto me van a pagar, cuánto va a ser mi sueldo. No, pastor, lo necesitamos para hacer este trabajo, aquí estoy. Dios proveerá en el camino. Cuando acepté el primer llamado para acá, para el estado Barinas, fue para pastorear la primera iglesia bautista de Barinas, que está allí cerca del Liceo 25 de Mayo. Y había un pequeño grupo de hermanos, ya ancianos, y ellos me dijeron, pastor, no tenemos cómo pagarle un sueldo, no tenemos ni siquiera para alquilar una casa. ¿Usted puede servirle al Señor así? Y le dije, ¿cómo no? Si para eso Dios me llamó. Y al cabo de 2 años, pues la iglesia ya se había recuperado, ya había una membresía de casi 30 personas, y todo cambió, ¿verdad? Entonces Dios es el que hace la obra. Pero la pobreza, yo también creo que también Dios no nos llamó a ser pobres. El versículo que habla de la pobreza espiritual, ¿verdad? En el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? No está hablando de pobreza física, no está hablando de pobreza extrema, como nosotros hablamos hoy en día. Pero dentro de esa situación que podamos estar viviendo, Dios es nuestro proveedor. Y el que nos llama es fiel y justo para recompensar el trabajo que hacemos. Sí, yo creo que en realidad tenemos lo estrictamente necesario. Siempre las personas, les digo, busquen para todo a Dios. Ayer había una amiga que le decía, busca a Dios. Y ella no creía. Le digo, ¿qué necesitas? No, que estoy sin trabajo. Le digo, esta vez oraré por ti, pero si tú no buscas a Dios, ya no puedo, porque el favor es de Dios. Claro. A los 10 minutos o media hora me dijo, ahora sí voy a confiar en usted, me dijo. Y le digo, porque me dieron el trabajo. Le digo, pero no confías en mí, confía en Dios, porque es el que soluciona todos los problemas. El caminar con Cristo demanda lo que el pastor le dijo a usted y a los otros miembros. Demanda sacrificios. Muchos años usted tiene el pastorado. Sí. Imagino que tendrá muchas historias que contar. Muchas. Por favor, cuéntenos un par. Bueno, una de tantas experiencias que vivimos aquí en Barinas. Éramos pastores de la iglesia bautista Rehoboth, actualmente le cambiaron el nombre por Renacer, y en ese tiempo pues la iglesia quedó sin diezmo ni ofrenda, no ingresaba nada, y nosotros ya teníamos 8 hijos que mantener, y estábamos viviendo en la casa pastoral de la iglesia, no teníamos absolutamente nada que comer, y yo y mi esposa salimos a visitar a los hermanos confiando de que en alguna casa nos fueran a dar algo para traer a la casa, pues era como decir la confianza que teníamos. Salimos a las 8:30 de la mañana y regresamos a la 1:30, sin tomar un vaso de agua en la calle ni tomar un café, porque en ninguna parte nos ofrecieron nada. Y llegamos a la casa con las manos vacías. Pero Dios había provisto, Dios había hecho la obra. Nosotros llegamos, entramos, fuimos a la habitación, le dimos gracias al Señor, pero cuando pasamos así vimos en la mesa unos platos tapados y unos vasos boca abajo y una botella de refresco, pero no nos detuvimos, pasamos al cuarto. Cuando salimos del cuarto, los hijos nos dicen, papá, mire, esto lo trajo un hermano, el hermano fulano de tal. Él vino, hizo la comida, compró lo que faltaba, nos dio a nosotros y les guardó esto a ustedes. ¿Qué había pasado? El esposo de una hermana trabajaba como cocinero en uno de los... ¿cómo llaman? Los taladros de PDVSA. Y esa semana él había comprado toda la comida de la semana porque semanalmente él compraba la comida. Eran más o menos unas 60 personas que trabajaban en ese taladro y era comida abundante en ese tiempo. Suspendieron el trabajo en el taladro y el gerente le dice, haga con esa comida lo que usted considere, repártesela a los vecinos, a su familia, pero que no se pierda la comida.
Y él dice que lo primero que le vino a la mente fue la familia pastoral, la familia Marín. Y él preparó un saco de comida que lo llevó a la casa ese día. Y con ese saco de comida nosotros nos mantuvimos más de un mes en la casa. Y él no era cristiano, no era creyente, pues. Era esposo de una hermana nada más, pero había esa amistad, ese compañerismo entre ellos y nosotros. Dios proveyó. Y como esa tenemos cantidades de experiencias que podríamos contar. Quizás el tiempo no nos alcanza para hacerlo, pero es una de tantas esas experiencias que vivimos. Otra cosa que podría resaltar, en estos 45 años de ministerio pastoral, yo nunca he adquirido ropa así comprado, que fui al centro, me compré un pantalón, me compré una camisa. No, Dios me proveía. Hermanos llegaban, pastor, mira, aquí están estos 3 pantalones que compré y no me quedaron buenos, me quedan pequeños, aquí están. Y así fue con mis hijos también. Cada vez que ellos decían, papá, necesitamos un par de zapatos, hijo, órele a Dios, pídale a Dios porque Dios es nuestro Padre. Y así era. Al cabo de 3 días, 4 días, aparecía un par de zapatos, aparecía un pantalón, una camisa, un vestido, todo lo proveía Dios. Porque fue el compromiso que Él hizo conmigo. Si tú me sirves, yo voy a proveer todo lo que tú necesites. Y voy a pagar porque soy el mejor gerente y la mejor empresa es la empresa de Dios. Wow. Yo sí me siento muy contento de escucharlo porque cuando Dios me llama, pues yo tenía un negocio, ¿no? Una empresa con 31 empleados. Y a lo largo de todo el tiempo que voy, ojo que como le contaba personalmente, hace poco me ha dicho que predique públicamente, pero antes no. Nunca me faltó. Nunca me faltó ni ropa, ni comida. Nunca. Pastor, a veces cuando uno está al servicio de Dios y Dios te dice predica, pero a veces no hay a quién. Y hay una frustración y una amargura, un cansancio. Uno se levanta posiblemente 5 de la mañana, va a un parque, va a los hospitales, te reciben, pero no hay quien escuche. Posiblemente muchos quieren oración o milagros, pero quien quiera leer la palabra y aprenderla, ¿cómo has sobrellevado esta frustración? O no sé si se puede llamar frustración a lo largo de tu ministerio. Bueno, mi hermano, la palabra de Dios dice que no solamente Él es nuestro sustentador, que Él nos sostiene, sino que Él es fiel para darnos todo cuanto necesitemos. No solamente la comida, no solamente el vestido. Dios provee esa parte sentimental que pueda haber en nosotros, esa parte de aptitudes que podamos tener en la vida. Dios está siempre con nosotros. Y Dios es nuestro mejor médico, nuestro mejor psicólogo, nuestro mejor orientador, es Él. El pastorado siempre se ha caracterizado por ser una de las profesiones más solitarias, ¿verdad? Porque siempre en la iglesia, pues los hermanos lo aman mucho a uno, pero al momento de la verdad, siempre hay algo que les obstaculiza poder manifestar ese amor, ese cariño. Y yo lo he vivido en carne propia en muchas oportunidades. Sin embargo, Dios ha estado allí. En los ministerios que desarrollamos dentro de la iglesia, Dios también provee todas las cosas. No solamente en visitar los hospitales, las cárceles, la gente no nos oye, pero dar el paso de abrir su corazón para recibir a Cristo es diferente. Leer la Biblia es diferente. Nosotros evangelizamos en nuestro ministerio, el grupo de pastores que yo mencioné al principio, evangelizábamos día a día. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, íbamos al templo, teníamos un estudio devocional hasta las 7:30, 8 de la mañana, íbamos a la casa del pastor, desayunábamos y salíamos a la calle, de 2 en 2, tocar puerta por puerta, casa por casa. Un grupo evangelizaba a los muchachos, otro grupo evangelizaba a los adultos que estaban dentro de la casa, y siempre teníamos la bendición de que la gente nos escuchaba. Pero escuchar es una cosa, y tomar la decisión
es otra. La mayoría de la gente escuchaba, porque cuando tú le hablas a la gente de Dios, la gente no se cierra a oír de Dios, pero ya tener un encuentro personal con ese Dios es diferente. Entonces, siempre Dios nos va a ayudar a manejar situaciones difíciles que podamos tener en la vida. Yo no creo, y la audiencia me perdona si es lo contrario de lo que muchos dicen, pero yo no creo que un hijo de Dios se deprima y llegue al extremo de atentar contra su vida. Porque si tenemos a Dios dentro de nuestros corazones, no hay razón para deprimirnos, no hay razón para nosotros, ¿cómo sería la palabra? Cerrarnos a lo que Dios quiere hacer a través de su Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos redarguye, el Espíritu Santo es quien nos enseña, el Espíritu Santo es el que nos capacita y lo tenemos como esa ayuda que el Señor nos ha dado para superar los problemas que tenemos. Entonces un creyente, un hijo de Dios, un evangélico quizás puede llegar a ese extremo, pero un hijo de Dios que tiene a Dios en su corazón, que Dios es el dueño de su vida, es difícil, es difícil. Mira, la experiencia de Job, narrada en el libro de Job, es una experiencia que nos da mucho que enseñar. Sí, por eso será que Dios puso en mi boca la palabra frustración más que depresión. La depresión, si bien cierto, una persona puede experimentar tristezas pequeñas, exacto, pero las superamos claro, rápidamente con la ayuda de Él. Las dificultades en el Evangelio son enormes. Muchas. Y una de las primeras dificultades, que usted también ha tenido que pasarla, y he escuchado de varios pastores, es los hijos. ¿Cómo enfrentaste con el Evangelio ese momento difícil que es la adolescencia de tus hijos? Mire, mi hermano, la familia es la base de la sociedad. Tener una familia no es fácil. Yo pienso que de repente Dios en su sabiduría nos dio a nosotros la familia como un prototipo de la iglesia, ¿verdad? Si nosotros, dice la Biblia, si nosotros sabemos administrar la familia, podemos administrar la iglesia. Pero no estamos exentos de los problemas. Alguien dijo en una oportunidad, niño pequeño, problema pequeño. Muchacho grande, problema grande. Entonces es una situación bastante complicada atender a los hijos de los pastores, ¿verdad? En esa etapa de adolescencia. Yo la viví como hijo de pastor y después la viví como padre, porque yo nací en el hogar cristiano, mis padres, de hecho cuando Dios me llamó al ministerio yo le dije a Dios, yo no quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, maestro, predicador, etcétera, pero yo no quiero ser pastor porque no quiero vivir lo que mi papá vivió. Y son experiencias difíciles para los hijos de los pastores. ¿Por qué? Porque el primer foco dentro de la iglesia son los hijos de los pastores. La gente espera algo muy diferente de los hijos de los pastores, pero es que son humanos, también son seres humanos, también cometen errores, también cometen faltas, pero debemos que aprender nosotros los pastores, por lo menos en mi caso, Dios me ayudó mucho con mis hijos. Porque la dependencia de Dios, la relación personal con Dios, ese devocional diario como familia, sentarnos, leer la palabra, cantar, orar en familia todos los días, eso lleva al muchacho a tener ese encuentro personal con Dios y a tener esa relación personal con Dios. Si no hacemos eso, pues el muchacho va a tomar diferentes caminos. Y la otra cosa es que hay que encaminarlo, porque cuando yo salí de bachillerato, yo en la iglesia me decían, el hijo que entra a la universidad se pierde. Entonces eso quedó grabado en mi mente muchos años. Y yo nunca, cuando mis hijos entraron a la universidad, yo siempre tenía esa precaución, mire hijo, esto, aquello, explicarle, ¿verdad? Yo dije, no, yo tengo que saber qué se siente entrar a la universidad y si es verdad que la universidad lo pierde a uno. Me inscribí en la UNEYES para sacar mi título de licenciado en Educación, mención castellano y literatura. Y yo viví la experiencia de ser un universitario y yo no vi que la universidad me absorbiera mi fe y fuera contrario a lo que yo creía. Todo lo contrario. Tanto profesores como compañeros de clase me respetaban como pastor,
siempre estaban pendientes y bueno, fue una relación muy bonita dentro de la universidad. Entonces, la relación de padre e hijos, no solamente a nivel de los pastores, a nivel de cualquier familia, implica mucho amor, mucho amor. Y el amor, dice, cubre multitudes de pecados. Amén por ello. Me llama recuerda que llegamos de culturas diferentes. Y me llama la atención esta afirmación popular que la universidad te pierde. No sé cuál sería el escenario, pero me gustaría que usted lo comparte. Es decir, yo vengo de una cultura donde cuando vas a ser profesional, te dicen, aléjate de todo lo malo, concéntrate en la profesión, para que luego triunfes. Eso no dicen todos. Vengo con eso. Entonces la universidad no te pierde, al contrario, te hace más disciplinado. Y en segundo lugar, ya las universidades de repente no son como antes. No hay discusiones filosóficas. Se han vuelto demasiadas tecnificadas. Por eso yo quisiera que me comparta ese dicho popular. ¿En Sí. qué se basaba el dicho popular? Mira, el problema era que a nivel de las iglesias cristianas, ¿verdad? Los jóvenes que ingresaban a la universidad, pues poco a poco se iban alejando de la iglesia y se apartaban del evangelio, de la fe que habían tenido cuando adolescentes, cuando jóvenes. Y eso quizás se llevó a un nivel que los hermanos pensaran que las universidades, pues lo que hacían era alejar la fe de la persona. Pero en realidad, yo te comentaba el otro día de que mi primera vez que yo vi una revista pornográfica fue en tercer año de bachillerato. Aquí en aquella época que estudiábamos era la primaria y era la diversificada. La diversificada se dividía en dos partes. La educación, se me fue la palabra, básica, y la diversificada. Cuando uno salía del diversificado ya salía bachiller. ¿Okay? Entonces, los liceos, hablando en el ámbito cristiano, ¿verdad? Muchas iglesias tenían el concepto de que el joven de la iglesia que iba a la universidad perdía su fe. Y eso se fue creando en muchas iglesias. En ese momento yo estaba dentro de una iglesia pentecostal. Se llamaba Iglesia Cristiana Pentecostal Ebenezer, en la isla de Margarita. Y esa iglesia la llegó a pastorear mi papá. Entonces había ese concepto. Y muchos jóvenes no iban a la universidad porque tenían el temor de descarriarse o de perder la fe que tenían en Dios, porque en la universidad era muy humanista. Se hablaba mucho negaban la existencia de Dios y todas esas cosas. Ese era el concepto que se manejaba dentro del pueblo evangélico. Como tú dices, hoy en día no es igual. No es igual porque cualquier tema que se toca dentro de la universidad con relación a Dios, con relación a la fe, hay un campo más abierto, hay más factibilidad de que tú puedas expresar lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú crees. Y así cada quien lo hace, ¿verdad? El que tiene la necesidad, busca de Dios. El que no tiene la necesidad de Dios, pues sigue para adelante, viviendo su vida. Sí, yo lo digo porque sé que en un momento de la historia, ¿no? Cuando se basa el famoso juicio del mono, que creo que lo conoces perfectamente, donde perdemos, digamos, la educación religiosa en los colegios, entonces sé que se impuso la teoría de Charles Darwin en todos los medios y sí era pues como prohibido hablar de Cristo en todas las entidades de educación secundaria y en cómo se llama y en las universitarias, pero luego como que cayó, ¿no? Que como poco que se apaciguó, que lograron los objetivos estos ¿cómo se puede llamar? No sé, estos que no creyentes, y listo. Ahora, yo digo, ¿por qué hay una deficiencia? Y trato de guiarme un poco en las estadísticas. ¿Por qué hay una deficiencia? No sé cómo la tomará usted. Que yo veo que, digamos, entre los
cristianos católicos hay más formación académica universitaria entre sus hijos. ¿Y por qué ese es un déficit, digamos, en los hermanos evangélicos? ¿Por qué la mayoría no son universitarios? Bueno, quizás la situación que se daba, como tú mencionabas, en la teoría de Darwin, era quizás el elemento más predominante dentro de la iglesia evangélica para generar el temor de que los jóvenes fuesen a la universidad. Y eso retardó el hecho de que los jóvenes de las iglesias pudiesen tener acceso directo para ingresar a una universidad. Ahora, eso por supuesto ha cambiado. Correcto. Hoy en día muchos jóvenes en la iglesia, hay jóvenes universitarios, profesionales, tanto era así que se creía y se manejó mucho la idea de que el evangelio era para los pobres, para los indoctos, para los que no tienen conocimiento, para los que no saben leer ni escribir. Pero todo eso ha cambiado. Hoy en día nosotros conseguimos dentro de nuestras iglesias muchos profesionales. Es más, me he dado cuenta que en estos últimos años muchas personas adultas han optado por estudiar. Por ejemplo, yo ingresé a la universidad a la edad de 50 años y recientemente conocí a un hermano que se graduó de abogado casi a los 65 años. Entonces, el mismo sistema ha producido en los hermanos de la iglesia el deseo de capacitarse, de prepararse. Y eso lo vemos porque cada día el público que nos circuncida a nosotros, el público al cual nosotros le hablamos, ¿verdad?, es un público cada vez más preparado, más capacitado. Entonces eso ha producido ese deseo en los hermanos de querer prepararse, de querer capacitarse, de estudiar la Biblia, de estudiar las diferentes teologías que puedan manejarse a nivel de la gente, ¿verdad? Y otra cosa importante es que la palabra de Dios también nos estimula, ¿verdad? Porque Pablo le decía a Timoteo que debía enfocarse en defender la palabra de Dios, en defender lo que él había aprendido, en defender la doctrina, porque a través de eso se salvaba a él y salvaba a los que le oían. Entonces, Dios ha permitido que en diferentes lugares pues, se establezcan institutos bíblicos, seminarios, que capaciten al creyente para manejar el trabajo dentro de la iglesia. Ojalá esto continúe desarrollándose y todos los jóvenes de nuestras iglesias puedan tener acceso a una capacitación no solamente eclesiástica, sino también a nivel secular, en las universidades, en diferentes áreas de preparación y capacitación que hoy tenemos. Sí, yo creo que esto es, digamos, necesario y es bíblico, porque la Biblia dice, te haré cabeza, no te haré cola. Y quiera o no quiera, un hermano puede decir, yo amo a Cristo, todo lo que quieras, pero dice la palabra, dice, busca sabiduría y conocimiento. Y entonces yo entiendo que buscar sabiduría y conocimiento es escudriñar las Escrituras. Demanda una alta preparación académica. Recuerdo un episodio en mi vida. Mi cuñado es doctor, se ha dedicado mucho tiempo de sus años, casi como 40 años, a investigar la locura. Y siempre busca enfrentarme a mí porque soy creyente. Le dije, mira, pero ya hemos discutido 10, 15 años. No tiene razón, porque es entre tú y yo. Y le digo, ¿por qué no lo hacemos público? Le digo, tú con todas tus teorías médicas, yo con un solo libro de la Biblia, con Job. Con Job, le digo, es más, te gustan, lo lees. Y que con solo Job, todas tus teorías van a quedar en el piso, le digo, porque es sabiduría de Dios, le digo. Y entonces esto sí me preocupa porque tenemos problemas, como le había dicho la vez pasada, que los congregantes no leen. Por más que querramos tapar, por más que los pastores dicen, no, pero yo sí hago todos los días la lectura. Ok, de parte del pastor está la fuerza, las ganas, el entusiasmo, pero el congregante de hoy, por más que usted llame al de que tiene 7, 10, 15 años y hacemos un muestreo, no lee la Biblia. Bueno, fíjate que en cierta oportunidad de mi vida yo ingresé a un instituto normalista para estudiar para maestro
Y en el primer año de ese estudio me encomendaron la tarea de leer Don Quijote de la Mancha. Yo nunca había leído Don Quijote de la Mancha, Mi respeto. ni siquiera sabía nada de eso, Sí, ¿verdad? sí. Pero era un libro Claro. súper grueso, porque toda la historia de Cervantes Quijote, claro. es un compendio bastante fuerte. Y yo me tuve que leer ese compendio en 3 meses. Wow. Ahora, si yo lo hice porque el estudio me lo exigía, cuando yo leo la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Es Dios hablando a mi vida. Cuando yo oro, hablo con Dios, Amén. ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La vida de un creyente se fundamenta en estas dos cosas: leer la Biblia Amén. y orar. ¿Qué es más importante de los dos? Los dos son importantes, Igualito. sumamente importantes, porque tanto necesito que Dios hable conmigo, como Dios me ha provisto del medio de la oración para que yo hable con Él. Amén. Ahora, yo no puedo establecer un monólogo con Dios, hablar yo solo 2, 3 horas y no dejar que Dios hable. No, vamos a leer la Biblia, vamos a dejar que Dios hable a mi vida, vamos a estudiar. Y no solamente leer, porque leer la Biblia como leer una novela, como leer un cuento, no produce nada. Pero cuando tú te dedicas a leer y a estudiar, a meditar en lo que estás leyendo, Dios comienza a hablar a tu vida. Todo depende de esa relación personal que debe haber entre el creyente y Dios. Dios nos ha hecho a nosotros mayordomos de todo lo que Él creó, de todo lo que nos ha dado. Y si somos buenos mayordomos, dice Él, vamos a ser recompensados. Pero Dios no nos pone un cuchillo en el cuello para que nosotros hagamos las cosas o para que tomemos las decisiones que Él quiere que nosotros tomemos. Dios siempre nos da la libertad, ¿verdad? Para que nosotros podamos decidir con la ayuda del Espíritu Santo, en el caso del creyente, las mejores decisiones. En el caso del no creyente, pues él toma sus decisiones y corre con las consecuencias porque él no tiene esa ayuda de parte del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, las situaciones que se presentan dentro de la iglesia, la necesidad más grande es leer la Biblia, estudiar la Biblia. Yo me he dado cuenta con mucha preocupación que las iglesias se preocupan más por hacer eventos actualmente que por presentar el mensaje de la salvación. Cuando yo era muchacho, yo recuerdo que las predicaciones duraban 2 horas. Amén. La mínima duraba 1 hora 20 minutos, 1 hora y media. Hoy en día las predicaciones duran 40 minutos, cuando máximo te permiten el tiempo 40, 45 minutos. Pero si lo haces en 20 minutos, para la gente es mucho mejor. Entonces, el tiempo que le damos a Dios para hablar a nuestras vidas, en nuestra homilía, en nuestra práctica, en nuestro culto, es muy pequeño. Y nos dedicamos a hacer otras cosas que también son importantes. Pero yo pienso que lo más importante es la exposición de la palabra de Dios y dedicar tiempo a la oración. Los cultos de oración en nuestras iglesias han cambiado mucho. 1 hora y media de culto, se dedica 1 hora para cantar, para testificar, para hacer tantas cosas, y para la predicación, poquito tiempo. Para la lectura de la Biblia, poquito tiempo. Estuve de visita en una iglesia allá en Medellín y me impactó que dentro de la homilía, dentro del culto, había un espacio más o menos de unos 10, 15 minutos para solo leer la Biblia. Se escogía una persona de la congregación, se le daba la cita bíblica y el pastor lo pasaba y esa persona leía todo el pasaje completo y después oraba. Eso me impactó porque se ha perdido dentro de nuestras iglesias. Mucha gente va a la iglesia sin Biblia porque le da pena cargar la Biblia, le dan pena que le digan más para la iglesia, ¿no? Entonces, todas esas situaciones han ocasionado quizás eso que tú mencionabas, ¿verdad? La falta de fidelidad a la hora de leer la Biblia, de orar y de asistir a las actividades de la iglesia. Sí, yo veo una crisis muy grande y de repente cuando uno menciona eso a los pastores como que le puya y se enoja, ¿no? En vez de tomarlo como algo correctivo. Yo digo muchas cosas estas. Por ejemplo, te voy a contar 2 cosas. Yo soy danielista, por así decirlo, sin pecado. Mañana, mediodía, la noche. Entonces, un día estaba en la carretera, no sé si lo conté, se lo vuelvo a contar. Me puse a orar. Llegó la policía. Me dijo, ¿necesitas algo? Le dije, no, soy creyente, me toca orar esto ahorita.
Dijo, disculpe, se va. Y tengo un amigo que se llama Osmel Barrios. Él está yendo a los pueblos árabes. Y me pasa un video. Eran las 7 de la mañana y un solo sonido alrededor de todas las casas. ¿De acuerdo? Porque ellos son mucho más metódicos y disciplinados que nosotros. Y nosotros, el pueblo de Dios. Vamos a orar. ¿A qué hora? No, yo oro acá, yo no. ¿Qué tal? No hay, digamos, uniformidad de criterio. Ya está bien, pero entonces, ¿por qué ese caos que se ve desde afuera, ¿no? De las diferentes iglesias? No, yo no puedo orar, no. Es decir, no hay. ¿Por qué no? No como los musulmanes, ¿por qué no tenemos ese sello? Bueno, quizás sea falta de convicción de lo que nosotros hemos creído, de esa seguridad de lo que la Biblia nos enseña, de lo que Dios mismo nos enseña. Cierto lo que tú dices, ¿verdad? Hay religiones que son muy metódicas para hacer sus oraciones. Para los israelitas, por lo menos en su tiempo de oración, en su tiempo de dedicación a la lectura de la Biblia, son más metódicos que nosotros los cristianos. La concepción de qué es Dios, de quién es Dios para nosotros, quizás ha influido mucho en ese desfase que hay en el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que Dios es el todo de mi vida, que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, que es todopoderoso, que es un Dios que todo lo tiene, que todo lo puede dar, que es el médico por excelencia, es el abogado por excelencia, es el médico por excelencia, todo lo dependemos de Dios. Yo tengo esa convicción personal de poder tener mi tiempo de relación personal con Él. Y nosotros en el campo de las iglesias bautistas tenemos un programa a nivel nacional que se llama 639. A las 6 de la mañana oramos por tantas peticiones, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Ese es un plan que todas las iglesias bautistas a nivel nacional están desarrollando. Bueno. Pero aparte de eso, la iglesia local tiene su propio plan de oración. Y aparte de eso, cada miembro de la iglesia debe tener su propio plan de oración. ¿Por qué? Porque eso es lo que me nutre a mí espiritualmente. Esa relación personal con Dios se nutre a través de la oración y de la lectura de la Biblia. Entonces, es importante que nosotros entendamos qué es nuestro Dios, quién es nuestro Dios, para nosotros poder tener esa convicción, esa seguridad de que cuando hablamos con Él, cuando Él habla con nosotros, esa relación se nutre y puede llegar a ser una relación muy íntima con Dios. Sí, hay cosas que parecieran que las personas que congregan lo hacen como los católicos. Voy porque debo hacer el culto y creo que ahí termina mi relación y como que canté un par de canciones y me vengo contento a la casa, pero nada más. Luego, imagino que la labor de ustedes es muy compleja porque tenemos la tecnología, no solo celulares, tenemos DirecTV, tenemos Netflix, tenemos YouTube. Y una vez escuchaba a un pensador que decía, lo que entra por tus ojos, tus oídos y todo lo demás es lo que estás metiendo en tu cabeza. ¿Cómo lidia la iglesia en querer cambiar al hombre antiguo con el hombre nuevo si es que normalmente ese congregante está influenciado por toda la tecnología y factores distractivos? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Amén. Y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? La tecnología no es mala. La tecnología, Dios ha permitido y ha dado sabiduría e inteligencia al ser humano para poder crear estas cosas que son tan útiles para nosotros, ¿verdad? Pero no son indispensables. Pero oír la palabra de Dios es indispensable. Amén. No es necesaria, es indispensable para el ser humano. Porque si no escuchamos a Dios, estamos muertos.
¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La lucha, cuando siempre he escuchado esta anécdota cuando uno va a hablar de la mayordomía, que los gerentes de los bancos, cuando van a capacitar a los cajeros, le enseñan a conocer el billete verdadero, Amén. no a conocer los falsos. Cuando él agarra un billete y con solamente tocarlo ya sabe si es falso, porque en su tacto él detecta el billete verdadero, él conoce el billete verdadero. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios es el Dios verdadero, no tenemos nada que buscar por otro lado. Pero cuando no conocemos al Dios verdadero, cualquier cosa que se parezca a Dios nos va a hacer desviar de lo que Dios quiere. Entonces la tecnología, el hombre la ha usado para mal. Pero no es que Dios hizo la tecnología para que el hombre se deteriorara su naturaleza, deteriorara su forma de pensar y se convirtiera en un adicto a la tecnología. No. Dios creó la caña de azúcar, ¿cierto? Muy sabrosa. ¿Ah? Con ella, bueno, algunos piensan que es malo, otros piensan que es bueno, pero todo exceso es malo, la teoría, ¿verdad? Entonces Dios creó la caña de azúcar para que pudiéramos tener cómo endulzar las cosas, cómo sacar el azúcar, pero el hombre la ha tomado por otro lado. Creó la mata de uva para que el hombre se deleitara, hiciera su jugo y todo lo demás, pero el hombre lo ha convertido en alcohol. Y así sucesivamente. Es decir, Dios no es culpable de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos los culpables de lo que nosotros hacemos. Y vamos a tener la consecuencia. Al final, el alcohólico termina con una cirrosis hepática por producto del alcohol, todo lo demás. Los vicios que se producen en la vida del ser humano, todo lo llevan a una consecuencia muy funesta. Entonces, el hecho es que Dios preparó todas las cosas para la bendición nuestra. Todo lo que hizo, lo hizo para ti, para mí, para todos los seres humanos, sin diferencia. Porque así como tú disfrutas de un jugo de uva, cualquier ser humano lo puede hacer. Yo escuché la primera vez que conversamos de tu versículo preferido es: busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo lo aterrizas eso? ¿Cómo lo haces realmente? ¿Cómo buscas esa justicia y el reino de Dios? Bueno, por naturaleza somos injustos, ¿verdad? Por naturaleza el pecado nos desvió de Dios y corrompió nuestra naturaleza. Cristo vino para restablecer esa relación con el Padre y convertir nuestra vida nuevamente en una vida en santidad y pureza delante de Él. Cuando nosotros decimos que dependemos de Dios, no es solamente decirlo, es vivirlo, experimentarlo. La palabra de Dios no solamente es para escucharla, para deleitarnos, para cantarla, sino para vivirla. Cuando nosotros vivimos la experiencia de la palabra de Dios, entonces entendemos lo que significa buscar a Dios en primer lugar para que Dios pueda añadir todas las cosas. Dios no te va a dar más de lo que tú necesitas. Dios no te va a dar riquezas. Yo siempre le digo a mis hijos, mira, Dios no te va a dar una gran Blazer si tú no tienes un trabajo para mantener ese vehículo. Si solamente cambiar el aceite es el producto de 2 o 3 meses de sueldo básico. Entonces Dios te va a dar el vehículo que tú puedas sostener. Entonces siempre Dios tiene todas las cosas para nosotros. Y Él quiere darnos lo mejor, eso es verdad. Y Dios quiere darnos todas las cosas en abundancia. Pero ¿hasta dónde soy capaz yo para vivir o para experimentar o para administrar lo que Dios me ha dado? Si apenas las poquitas cosas que tenemos, por ejemplo, el tiempo. 70 años, 80 años los más robustos. ¿Cómo administramos esos 80 años? ¿Qué hacemos para que esos años se conviertan en realidad en unos años de felicidad, de goce, de placer espiritual, moral, de todas las índoles? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Dios. Si uno busca a Dios, todas las cosas vendrán por la voluntad de Dios. Y en mi experiencia personal, siempre que tengo un problema, siempre que tengo una necesidad, siempre que hay un problema en la familia, lo primero que hago es buscar a Dios. No, yo no creo que Dios tenga la última palabra. Yo siempre creo que Dios tiene la primera palabra. Interesante. La primera cosa, la primera opción que hay en mi vida es buscar a Dios.
Después Dios me va a decir, ve donde fulano, o ve a tal parte, o ve a tal cosa, para que puedas tener lo que me estás pidiendo. Pero Dios tiene la primera opción, la primera palabra en la vida del creyente. Si dejamos a Dios de último, pues cuando tenemos una necesidad, vamos a buscar al vecino, vamos a buscar a la familia, vamos a buscar a esto y aquello, por nuestros propios medios. Y vamos a fracasar. Yo creo que Dios estableció la medicina para ayudarnos a nosotros. Correcto. Correcto. Dios dio la capacidad a los médicos para conocer nuestro cuerpo por fuera y por dentro. Y le dio la capacidad para administrar el medicamento necesario para que nosotros nos sanemos. Yo no creo que ir al médico sea pecado. No, Ni creo tampoco que tomarse un medicamento de la farmacia sea pecado, tampoco. como muchas personas piensan. Pero es importante entenderlo, es importante vivirlo. Buscar a Dios en primer lugar debe ser nuestra primera opción. Correcto. Claro, es decir, yo creo personalmente que la primera medicina que tenemos nosotros es la palabra de Dios. Amén. Y lo digo porque los estudios científicos han demostrado que el 99% de las enfermedades viene de nuestros pensamientos y emociones. Pero esto tampoco nos suple, digamos, por el grado de nuestra fe o nuestra constancia, que a veces nos enfermemos. ¿De acuerdo? Entonces hay que recurrir a medicamentos que van a agilizar o acelerar el proceso de recuperación. Yo quería decirle algo. Usted mencionó una palabra, administrar. Hay algunos hermanos que están en la fe y que tienen envidia del otro hermano porque tiene cosas que no debería tenerla. Y entonces, yo siempre le digo, tener cosas no es fácil, porque demanda mayor esfuerzo, mayor disciplina. Pero Dios a quien da, parece mentira este verso de la Biblia, al que no tiene se le quitará. Exacto. Oye, ¿por qué tienes? Porque te has esforzado, porque estás obedeciendo a la palabra de Dios, estás esforzándote. Y eso en el lenguaje de muchos hermanos han borrado la palabra. Pide y se te dará. Ahí se quedaron. El que pide recibe y el que Pide, busca recibe, halla. punto. Pero oye, y esfuerzo, y dónde quedó el tiempo empleado, la dedicación, como que no lo quieren reconocer. ¿Qué Exacto. piensas de eso? Bueno, en el ámbito de la iglesia, fuera de la iglesia, la gente dice, no, pero es que de todo hay en la grey del Señor. Y es la verdad. La iglesia no es un santuario donde están puras personas santas. No, la iglesia es un lugar donde están puros pecadores, quizás los peores de la sociedad, Amén. que han buscado a Dios. Amén. Y Dios les está ayudando para que ellos puedan alcanzar ese nivel espiritual que se quiere. Pero es la realidad que estamos viviendo dentro de nuestras congregaciones, dentro de las iglesias, de cualquier denominación, No dependemos de Dios, no buscamos a Dios, y ese es nuestro gran fracaso. Dios no nos va a dar a nosotros, como yo dije anteriormente, más de lo que Él sabe que nosotros podemos administrar. Yo puedo pedirle a Dios, yo recuerdo cuando muchacho, en mis primeros 50 años de vida, yo nunca visité un hospital, nunca visité un médico, no tuve necesidad. Pero ya cuando pasé de los 50 años, me di cuenta que necesitaba. Me dio un infarto, me dio una tuberculosis de hueso, que fue tratada en Colombia, me salió cálculo en la vesícula. Es el cuerpo. Este cuerpo se deteriora. Este cuerpo no es completamente santo. Lo que hay dentro del cuerpo sí. La vida que Dios nos ha dado es una vida santa, pura, sin mancha y irreprensible. Y somos llamados a administrar este cuerpo. Amén. Pero lamentablemente no aprendemos a hacerlo, ¿verdad? Yo no debería comer lo que como, pero es lo que hay, dice la gente. Es lo que hay, tengo que comerlo. Yo no debería tener los vicios que tengo, pero
me gustan y los tengo. Y los médicos, parece mentira, los médicos le dicen a uno, mire, no fume, no beba, porque eso perjudica su salud. Pero los primeros que fuman y beben son ellos. Entonces vamos a caer nosotros los pastores en el mismo nivel de decirle a los hermanos, hermanos, no haga esto, y nosotros somos los primeros que lo hacemos. No, vamos a cambiar. Vamos a cambiar la metodología, vamos a cambiar la forma de ser y vamos a enseñar lo que vivimos. Vamos a impartir lo que realmente hay dentro de nosotros, porque nadie puede dar lo que no tiene. Correcto. ¿Verdad? Es una regla. Tenemos un mundo que yo considero difícil. Personalmente, creo que el mundo se acaba en esta generación. Creo que esa es una cosa muy personal. Creo que el mundo se acaba, como le digo a mi hija, en mi nieta. Creo que se acaba. Me baso solamente en cuestiones científicas, ¿no? La fe no la quiero poner en primer lugar. Para eso quiero consultarle a usted en base a 2 indicadores. La ciencia dice que no hay más agua. No hay más agua. El otro indicador es que los polos norte y sur hasta que se derriten. Dios ha hecho todo perfecto. La salinidad del agua es perfecta. La inclinación de la tierra es perfecta. Perfecto. Cuando esta agua pierda su salinidad, habrá un caos que no creo que los seres humanos como nosotros podamos soportar. ¿Qué cree usted al respecto, estimado pastor? Una pregunta un poquito difícil, ¿no? Porque el conocimiento que uno pueda tener sobre las cosas es quizás un poco más limitado. Pero personalmente pienso de que todo esto que está sucediendo está previsto en la Biblia. La Biblia no necesita que yo sea un profeta para profetizar que el mundo se va a acabar. La Biblia lo dice y nos da los indicativos de que las cosas que van a pasar antes que todo se acabe. Sin embargo, la sociedad ha tomado un camino de destrucción masiva de lo que Dios ha creado. No desde ahorita, desde muchos años atrás, ¿verdad? Y toda esa situación que estamos viviendo con la situación del agua, la situación de los polos, el mismo deterioro de la tierra, ya la tierra no produce como producía antes. Tú siembras un árbol, no te da 2, 3 cosechas y ya se acaba, ¿verdad? Sí. Anteriormente no. Correcto. Entonces todo eso nos indica a nosotros que está próximo. Yo no podría decir de verdad, yo me eximo mucho de eso, de decir para tal fecha o tantos años o en tal generación Dios lo hará cuando Él considere que pueda hacerlo. Y esa es su voluntad. Ni siquiera Cristo se atrevió a proferir o a decir. El tiempo, correcto. El tiempo sí, pues, sí. Corresponde al Padre. Correcto. ¿Verdad? Entonces yo creo que es muy osado de un ser humano, sea quien sea, sí, y tenga los títulos que tenga, de decir para tal fecha, para tal año, para tal momento, todo esto se va a acabar. No, Dios lo va a hacer. Hay una promesa bíblica que Dios no va a destruir el mundo con agua. Y nos dejó el arco iris como prueba de eso. Sí. ¿Verdad? Entonces Dios va a proveer, Dios tiene el control de todo. Y si Dios lo creó, lo puede volver a producir. Yo creo eso. Si Dios creó los mares, creó los ríos, creó la tierra, creó todas las cosas y la hizo perfecta, como tú decías, ¿verdad? Todo fue perfecto. Bueno, Dios tiene el control de eso, si Él lo creó. Ahora, no creo, y yo soy un poco escéptico en eso, no creo que Dios pueda en este tiempo ponerte una prótesis dental porque tú no tienes dientes. Dios puede quizás producir o hacer que el maxilar produzca nuevos dientes. Dios lo puede hacer, porque Él hizo eso. Pero de ahí a llegar a un extremo de decir que Dios me va a poner un corazón nuevo, porque el corazón que tengo ya no existe, no sirve, o un riñón, o X parte de mi cuerpo, Dios puede hacer. Bueno, Dios, en su creación Dios fue perfecto. Hay órganos que se reproducen, ¿verdad? Que se deterioran y ellos mismos se automedican. Se autorregeneran. Sí, se autorregeneran, ¿verdad?
Entonces, Dios lo puede hacer. Pero hay que tener cuidado con esas cosas, porque si alguien dice, Dios va a hacer tal cosa, y no sucede, es un sinónimo de que la persona no está hablando en nombre de Dios. ¿Cierto? Eso lo dice la palabra de Dios. Correcto. El profeta que profetice y no se cumple su profecía, ya no es profeta de Dios, no viene de parte de Dios. Entonces, las situaciones del mundo nos llevan a nosotros a pensar, mira, el auge del pecado hoy en día es terrible, a nivel mundial. Ya no es cosa de que en algunos países, en otros países, no, en todo el mundo. En todo el mundo el auge del pecado, yo pienso que, al igual que en Sodoma y Gomorra, el pecado ha llegado a la presencia de Dios. Y Dios puede tomar en cualquier momento la decisión. Pero eso le corresponde a Él, no nos corresponde a nosotros. Pues sí, eso le pertenece a Dios. Justamente en algún momento me dio tristeza cuando cae el hermano Armando Alducin, un gran exhortador, porque él predice que en tal fecha y en tal momento, en tal día, iba a venir Jesucristo por segunda vez y fracasó. Y a veces uno se pone a pensar, pero un hombre que ha leído la Biblia, ¿cómo puede afirmar lo que Jesucristo, como usted bien lo menciona, dice que el día y la fecha le corresponden solamente al Padre? Sola potestad. Exacto. Y bueno, antes de terminar, ¿qué le gustaría decir a usted que de repente no le pregunté? Bueno, para finalizar, me gustaría invitar a los oyentes, a las personas que puedan ver este video, este audio, escucharlo más adelante, que piensen un poquito, se detengan en la vida y busquen de Dios. No hay otra alternativa. No hay otro. Este es el momento oportuno que Dios nos ha dado para nosotros buscar de Dios. Si buscamos de Dios, Él nos oye, lo podemos encontrar. Pero si pasa el tiempo y no buscamos de Dios, ya no habrá oportunidad. Mientras estemos aquí, tenemos la oportunidad de buscar de Dios. Después que partamos de aquí de la tierra, que muramos, que nuestros cuerpos se separen de nuestra alma, ya no hay oportunidad. Ya no hay tiempo. Yo los invito a escuchar toda la secuencia y la sabiduría del Pastor Marín. Y si Dios lo permite, me gustaría tener más entrevistas con él porque hay muchas cosas edificantes. Y también hay cosas que de repente tengamos que pelear muy ya por posiciones, pero me corresponde en el papel de moderador de repente hacer unas preguntas incómodas. Si Dios permite, estaremos en una entrevista. Amén. Estamos siempre disponibles, hermano. Muy bien, pastor. Espero que todo haya salido perfecto. Según los